Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. El mundo entero, o al menos todos aquellos a los que les interesa mínimamente la geopolítica, estaba esperando el histórico discurso del líder, o bueno, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que ha ofrecido hoy a las 3 de la tarde. Y bueno, pues este discurso era tan esperado, por lo que ya habíamos comentado aquí en alguna ocasión, por el papel de Hezbollah en todo este embrollo, en este conflicto palestino-israelí, que a todo esto ya se ha convertido de pleno derecho en todo un genocidio. Lo están denunciando todas y cada una de las organizaciones internacionales. Ya se ha confirmado la utilización de fósforo blanco por parte de Israel. Los muertos, solo los muertos, ya prácticamente llegan a los 10.000, ni siquiera estamos hablando de un mes del conflicto. Los heridos se calculan básicamente por decenas de miles. La catástrofe humanitaria en Gaza es absolutamente tremenda, puesto que hablamos ahora mismo de un lugar donde las mujeres embarazadas tienen que dar a luz por cesárea y sin ningún tipo de anestesia ni analgesia, porque ya no hay medicamentos, no hay agua, no hay comida, no hay gasolina, o sea, no hay combustible de ningún tipo, no hay electricidad en la gran mayoría de los casos, los generadores ya tampoco funcionan, el sistema de salud está absolutamente colapsado. Y de hecho la comunidad internacional, su gran parte, ya empieza a denunciar todo lo que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Y antes de que pasemos a las declaraciones de Hassan Nasrallah, me gustaría aquí recalcar el hecho de lo diferente que ha sido la reacción de la comunidad occidental en este caso. Si bien se ha dividido bastante, recientemente hablamos de hecho de que Europa se encuentra más dividida que nunca en términos de la Unión Europea, pero la gran mayoría de los países no se han pronunciado en los mismos términos en los cuales sí lo hicieron con la operación militar especial de Rusia en Ucrania, que no tiene nada que ver por las consecuencias ni por los objetivos, no tiene absolutamente nada que ver con la masacre que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza, y no hay más que ver los vídeos que podéis encontrar, bueno, mismamente en mi canal de Telegram, liusibaya o @liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, donde comparto todas estas cosas que no puedo incluir en estos informes por razones obvias. Es decir, la hipocresía que tanto denunciamos en este mismo canal, vamos, entre otros tantos canales de periodistas independientes, los pocos que todavía quedan de Occidente, es absolutamente tremenda, puesto que, claro, Estados Unidos ama a Israel, es el amiguito favorito de Estados Unidos, es el socio preferente por excelencia. De hecho, recientemente pues, el Congreso estadounidense ha aprobado un tremendo paquete de ayuda para Israel. Estamos hablando de miles de millones de dólares, y de hecho allí no han incluido a Ucrania. Biden dijo que lo bloquearía, pero veremos por dónde terminan avanzando los acontecimientos y si va a aprobar o no algún tipo de paquete de ayuda para Ucrania, ya sea aparte, o va a tratar de alguna forma redirigir esta ley ya aprobada, o sea, esta partida presupuestaria ya aprobada. En definitiva, esto recientemente, bueno, hace nada, lo comenté en mi canal de Liusibaya Geopolítica, analizando un artículo de Time, que es una revista que hace poco hace un año, le dio el galardón de Persona del Año a Vladimir Zelensky. Este cambio de retórica también lo hemos comentado en este mismo canal, aunque desde una perspectiva ligeramente diferente, en términos, digamos, más genéricos y menos investigatorios. Me acabo de inventar una palabra, pero en definitiva lo que estamos viendo es que lo que se le permite al César no se le permite al toro, decía la famosa frase, aunque algo en otros términos. Rusia no puede hacer según qué cosas, Rusia no puede defender a su población civil, Rusia no tiene derecho a defenderse de las constantes agresiones de la OTAN. Sin embargo, Israel sí puede hacer todo eso y muchísimo más, puede utilizar munición prohibida. Si Rusia hubiera hecho, aunque sea
no sé, la 10ª parte, es que no llega ni siquiera, es imposible igualar esto de lo que está haciendo actualmente Israel en la Franja de Gaza. Supongo que es absolutamente innecesario hablaros de las consecuencias. Y en términos de Hezbollah, hablábamos de la importancia de esta organización en particular como una organización de Líbano, pero que tiene lazos directos también con Irán y financiación desde Irán, en el sentido de que el conflicto, si bien ahora está desarrollándose más bien en términos regionales entre Palestina e Israel, podía pasar a ser, o sea, en términos locales, disculpad, podía pasar a ser un conflicto regional, podría expandirse a todo el Oriente Medio, y si bien la cosa poco a poco está avanzando hacia allí, no tiene nada que ver con las declaraciones iniciales que fueron hechas tanto desde Israel como también desde Líbano en términos muy concretos de Hezbollah. O sea, al principio la tensión subió muchísimo y todas las partes dijeron que unos entrarían ahora mismo, que masacrarían, si bien Israel ahora está llevando a cabo eso mismo, pero todavía ni siquiera ha anunciado el inicio de esa operación terrestre, puesto que aunque ya están entrando en la Franja de Gaza, lo comentamos aquí en un informe aparte, tiene sus razones para tratar de guardarse las espaldas. Eso por un lado. Por otro lado, Hezbollah también al principio habló en términos muy belicistas y ahora está como tratando de rebajar ese discurso. Los puntos más importantes del discurso en cuestión, ese discurso histórico, se resumen en bastante pocas cosas, y voy a tratar de ser muy breve con esto para resumirlo lo máximo posible y quedarnos con la idea general de qué es lo que va a ocurrir. ¿Seguiremos hablando de un conflicto local o pasaremos a hablar de un conflicto regional en términos ya absolutamente definitivos? Pues bien, el secretario general de Hezbollah lo primero que hizo fue de alguna forma quitarle importancia al papel de la resistencia islámica y por otro lado quitarle también importancia a la posible participación de Irán en el conflicto que está ahora mismo teniendo lugar entre Palestina e Israel. Dijeron que ha sido 100% cosa de Hamás, que por cierto no es un conflicto de ahora, sino que Israel no ha aprendido las lecciones del año 2006, que lo que está pasando es que tenían pensado atacar la Franja de Gaza y entonces Hamás decidió adelantarse y decidió defender a su población civil, y ahora Israel está débil, pero está mostrando precisamente por ello, por su debilidad, su verdadera cara. Primer punto, quitar importancia, o sea, de alguna forma quitar de la ecuación en primer lugar a Irán, es decir, estamos rebajando la tensión por lo que pudiera ocurrir. Por otro lado, responsabilizar íntegramente a Hamás. Se le da cierta importancia, más importancia aún, a lo que Hamás está haciendo actualmente en el territorio palestino y a su labor. Recordemos, recientemente se produjo una reunión a 3 bandas, Hezbollah, Hamás y la Yihad Islámica, fue en el Líbano, o sea que Hezbollah ahí de alguna forma era la parte organizadora, la parte más importante de las 3, pues se le da esa importancia también a Hamás, pero por otro lado se rebaja el discurso para tratar de controlar de alguna manera las posibles consecuencias que pudiera tener un conflicto regional si se desatara ahora mismo en términos definitivos. Por otro lado, ha aprovechado para recalcar la debilidad de Israel. Y bueno, es cierto, aquí lo hemos comentado también en más de una ocasión, Israel está en una encrucijada y realmente ya ha perdido, si no directamente Israel, que yo creo que también ha perdido el gobierno de Israel en términos definitivos, han caído en la trampa de Hamás y ahora mismo básicamente pareciera, ¿no?, que lo que están haciendo es ganar sobre el terreno en la Franja de Gaza, pero en realidad están engrosando las filas de Hamás en términos antes nunca vistos. O sea, quieren destruirlo, pero al final lo van a hacer muchísimo más fuerte. Por otro lado, en cuanto al papel de Hezbollah, no es que le hayan quitado importancia, es que lo hayan hecho bastante más ambiguo, en el sentido de que han hablado de que Hezbollah ya ha entrado en el conflicto. O sea, sí, de alguna forma podemos hablar de que el conflicto está teniendo lugar en todo el Oriente Medio, sin embargo, solo los más involucrados y como los más abiertos de ojos, no sabría cómo decirlo bien, los más atentos, ¿no?, saben ver el verdadero papel de Hezbollah en todo este embrollo. De momento se
limitan básicamente algún que otro enfrentamiento con Israel en la frontera del Líbano, están intercambiando ataques de misiles y con ello, eso es cierto, están dividiendo de alguna forma el frente y tratando, bueno, ellos, claro, tenían que aprovechar la ocasión y se han vendido como pues prácticamente salvadores, ¿no? Los grandes ayudantes de Hamas, en el sentido de que ese dividir el frente está ayudando a salvaguardar la poca seguridad, ¿no?, que pudiera tener en estos momentos la población civil de la Franja de Gaza. En definitiva, realmente aquí no hay mucho más que añadir. O sea, ¿en qué se va a resumir y sobre todo en qué se va a traducir? Muy probablemente, teniendo en cuenta lo mucho que hayan destacado esa debilidad de Israel y la necesidad de que jamás gane esta batalla de forma definitiva, que la población palestina que se ha levantado, bueno, obviamente se ha recalcado el papel de la resistencia palestina, pues que salga vencedora de esta complejísima batalla, y hay que aprovechar la oportunidad de que Israel ahora está más débil que nunca. O sea, ha sido un intento de, por un lado, tratar de unificar el mundo islámico alrededor de la causa palestina y, por otro lado, frenar las expectativas diciendo que nosotros ya estamos participando. Lo que pasa es que, claro, hay que saber verlo y hay que saber fijarse, ¿no?, en todas estas acciones importantísimas a todas luces que estamos llevando a cabo en la frontera con Israel, en la frontera del Líbano con Israel. Muy probablemente esto se termine traduciendo en alguna que otra escalada del conflicto que podríamos catalogar de leve a moderada, porque si no, no tendría demasiado sentido hablar de la debilidad de Israel y recalcar tanto, incidir tanto en esa debilidad de Israel. Pero por otro lado, también yo creo que se ha hecho un intento de alguna forma frenar el rápido desenlace o el rápido desarrollo, mejor dicho, del conflicto, para prepararse mejor y sobre todo para alejar de momento a Irán, porque Irán, a través de otras organizaciones, también ahora está librando, y lo hemos comentado aquí, una compleja batalla más táctica que pues, militar en términos amplios, con Estados Unidos en forma de ataques a las bases estadounidenses tanto en Siria como en Irak. Así que necesita esa especie de respiro y necesita mantenerse algo al margen del conflicto palestino-israelí para poder controlarlo desde allí, desde fuera. Veremos cómo terminan desarrollándose los acontecimientos. Muy probablemente nos toque hablar todavía durante muchos meses de este conflicto en particular, muy a mi pesar, porque la catástrofe humanitaria va a ser absolutamente terrible. En el próximo informe espero poder comentaros qué es lo que está haciendo Israel exactamente sobre el terreno y en qué términos se está desarrollando esa operación terrestre israelí, qué es lo que quieren conseguir, qué es lo que han conseguido ya, hasta qué punto es cierto todo lo que cuentan o no. Y mientras tanto tenemos que quedarnos con la idea general de que, si bien el conflicto parece ralentizarse algo en el tiempo, esto no quiere decir que no termine escalando a términos regionales.